Bitcoin sigue cerrando días en positivo mientras entramos en la semana más importante de los últimos meses, ya que en función de lo que suceda los próximos 7 días, podríamos confirmar al 100% que dejamos la tendencia bajista atrás. Bitcoin va a llegar a los 30.000 o caerá antes. En el vídeo de hoy te voy a explicar de más a menos en qué te tienes que centrar para ir analizando la criptomoneda y también analizaré la importancia del patrón horario que estamos viendo, así como sus posibles consecuencias. Bueno, el calendario económico de la jornada de hoy es tan sencillo como corto, ya que se centra, punto número 1, en conocer el índice de la balanza comercial en la zona euro, que al final lo único que hace es medir la diferencia de valor entre las mercancías importadas y las mercancías exportadas. Punto número 2, una vez conocido el dato, estaremos pendientes de la presidenta del Banco Central Europeo por si tiene nuevos datos que aportar a la política monetaria en Europa. Rápidamente y muy por encima comentar la importancia de la semana para que tengáis básicamente una perspectiva global de lo que nos espera, y es que el mismo martes vuelve a comparecer Christine Lagarde, sería el dato más relevante de la jornada de mañana. El miércoles vuelve a repetir por tercera vez comparecencia y junto al dato más importante de toda la semana, los tipos de interés en Estados Unidos, cerraremos el día. Pasando ya a jueves tenemos la cumbre de líderes de la Unión Europea, así como tipos de interés en Suiza y Gran Bretaña, y finalmente, ya tirando directamente al viernes, destacar el carrusel de PMIs. Como veis, es una semana interesante, que evidentemente tiene noticias importantísimas, como por ejemplo los tipos de interés en Estados Unidos, pero que tampoco está al nivel de algunas semanas que hemos vivido este año, que son realmente importantes. Entonces, empezando las noticias de última hora, cómo no, centrándonos nuevamente en el sector bancario, y es que el grupo UBS ha acordado hacerse cargo de Credit Suisse, comprándolo ni más ni menos por 3.000 millones de dólares. En el año 2008, algunos no lo habréis vivido, pero ya vivimos situaciones similares, donde las instituciones de todo el panorama bancario no solo fueron divididas, sino que también fueron emparejadas con rivales, muchas veces directamente a instancias de los reguladores, que básicamente lo que querían hacer era intentar que la crisis no fuera más. Pues en este caso tenemos la mayor fusión desde esa etapa, y como te digo, la firman UBS y Credit Suisse. Pasamos a un viejo amigo llamado Evergrande, muchos lo conoceréis, y es que el gigante inmobiliario chino ha asegurado hoy mismo, hace escasas horas, en la sesión de Tokio, que presentará algunos detalles del plan de reestructuración de su deuda este mismo miércoles, tras conseguir justamente el apoyo preliminar de sus principales acreedores. Aseguran que la compañía ha conseguido progresos significativos en la elaboración de su plan de reestructuración y que espera cerrar un acuerdo con los acreedores antes de que termine este mes, pero con vistas de que entren en vigor a principios de octubre, así que no sería algo inmediato. Un poquito de memoria, recordad que a mediados del año 2021 Evergrande acumulaba ya un pasivo de unos 300.000 millones de dólares e incurrió en el impago de algunos de sus bonos. El plan justamente que tenía que solventar todo esto debía haberlo presentado antes de que terminara el año 2022 y no lo hizo, pues bueno, básicamente porque prometieron desde sus directores ejecutivos que iban a pagar las deudas, algo que no hicieron, ¿no? En fin, independientemente de si esta vez cumple o si vuelven a mentir, esta semana vamos a tener noticias sobre Evergrande. Así que dejando ya las noticias de última hora por aquí, vamos a comentar primero alguna idea de trading de la que estoy pendiente y luego ya pasamos con el análisis de Bitcoin de hoy, del SP500, del oro y del eurodólar. Entonces la idea va a ser en un par de divisas, euro-CHF, que compara la moneda euro contra la moneda CHF, representante del franco suizo, evidentemente de Suiza, ¿no? Voy a comentar únicamente este trade porque es el que más me gusta y porque tampoco quiero alargar mucho el vídeo. Evidentemente tengo una lista de seguimiento bastante grande y estoy pendiente de muchas entradas, pero creo que este es el más importante. Entonces se trata de un trade en forma de swing trading. Fijaros cómo en términos semanales estamos respetando bastante bien esta media móvil de 50 semanal. Un toque, casi lo tocamos. Un par de toques, otro toque, y aquí es donde radica la importancia. Primero, en detectar la importancia de este nivel y segundo, en detectar que lo hemos rechazado. Además, se une no solo la media móvil de 50 semanal, aquí lo tenéis, sino también el mínimo anterior, correspondiente a 1.003. Este nivel de aquí también ha sido rechazado junto a la media móvil de 50 semanal. Además, este patrón en forma de pullback lo podríamos interpretar como hombro,
cabeza, hombro, un patrón de reversión de continuación bajista. Fijaros cómo, si bajamos de temporalidad en gráfico diario, incrementamos la importancia de esta zona, añadiendo la media móvil de 200 diaria, esta línea de color lila que estáis viendo por aquí, añadiendo un patrón de doble techo en la parte de lo que sería el hombro, podríamos de la cabeza, perdonad, podríamos catalogar esto como la cabeza, hombro, cabeza, y ahora estaríamos en el otro hombro, y añadimos pues también la ruptura de máximos y mínimos decrecientes, con lo cual estamos haciendo un pullback ahora hasta estos niveles que hemos roto, media móvil de 50, Fibonacci, en fin, lo que queráis, pero bueno, es un pullback, un price action bastante claro, unas divergencias en MACD enormes que vienen arrastrándose desde 27 de octubre del año 2022, donde hemos seguido haciendo máximos y mínimos más o menos crecientes, pero en el MACD pues teníamos una clara diagonal bajista. ¿Ahora de qué depende la entrada? Pues bueno, depende sencillamente de una ruptura bajista de la media móvil de 50 horaria. Básicamente de este nivel tenemos un toque, 2 toques, 3 toques, pues bueno, a la que se rompa, ejecuto la entrada y ya está. Quien no utilice medias móviles o no quiera o lo que sea, pues oye, da igual. En este tipo de situaciones, fijaros que nos queda una diagonal bastante clara, bastante sencilla, como para ejecutar la entrada en la ruptura de la misma. Es muy importante que entendáis que cuando ejecutamos la entrada es porque entendemos que se está formando un cambio de tendencia en una temporalidad que, enlazado con el entorno general en otra temporalidad mayor, puede dar paso a ese cambio de tendencia también mayor. Es decir, yo sé que si se rompe la media móvil de 50 horaria, una zona de soporte dinámico importante, puede formarse un cambio de tendencia en gráfico de 1 hora, si se confirma la ruptura y demás, que puede afectar directamente a este gráfico diario, dando un movimiento bajista que puede afectar directamente a este gráfico semanal. Con lo cual, el detonante es el gráfico de 1 hora, pero dentro de un entorno bastante claro, ¿no? Entonces, empezando ya por el análisis de Bitcoin de hoy. Como puedes comprobar, seguimos con la fuerza alcista, situándonos ya por encima de la diagonal diaria, pero de momento, al menos, no hemos confirmado este cierre, ¿vale? Este cierre por encima de esta diagonal. Sí que es cierto que hemos cerrado técnicamente, pero hasta que no se confirma con la vela siguiente no podemos dar por confirmado esa ruptura. Cierre que, por cierto, nos llevaría a atacar la zona de los 30.000, 32.000, que es esta zona sombreada, y sería como el nuevo target al que nos tenemos que focalizar con Bitcoin. Entonces, vamos a recapitular primero sobre lo que tenemos y vamos a analizar qué podemos esperar de las próximas horas para Bitcoin, ya que estamos formando un patrón horario bastante claro, en mi opinión, que, pues bueno, podría, como os he dicho, empezar afectando en el gráfico horario e ir contagiándose, por así decirlo, a otras temporalidades. Justamente lo mismo que hemos comentado con el trade del euro CHF. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Muy rápidamente. Fijaros, tenemos un rechazo de la media móvil de 20 semanal, también conocida como Bull Market Support Band, que es este indicador sombreado de verde y de rojo. Es un rechazo importantísimo. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque confirma que la media móvil o que el indicador se queda por debajo. Y en este caso sería una zona de soporte dinámico, cuando precisamente la Bull Market Support Band es una zona que, cuando lo tenemos como soporte, indica mercado alcista, y cuando lo tenemos como resistencia, indica mercado bajista. Así que no nos estamos inventando nada, son únicamente datos. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué más tenemos? La ruptura de la media móvil de 50 semanal, que es esta línea de color rojo que tenéis por aquí, y justamente también coincidente con ese nivel, el nivel de los 24.500, que es el target que comentamos que atacaríamos justamente después de romper este patrón de cuña. ¿Por qué? Pues porque es el máximo anterior y el inicio del patrón de cuña. Y cuando rompemos un patrón de cuña, atacamos el inicio del mismo. Entonces, esta ruptura de la media móvil de 50 semanal y del máximo anterior correspondiente al inicio del patrón de cuña no está confirmada. Recordaros de esto, no lo tenemos aún confirmado. Punto número 3, ¿qué es lo que tenemos también? Como hemos comentado al principio del análisis, la ruptura de esta diagonal diaria de Bitcoin. Un toque, 2 toques, 3 toques, sería el cuarto o quinto toque, que, recordad, también hemos comentado que no está confirmada. Entonces, mucha atención, de confirmar esta ruptura, que ahora revisaremos de qué depende, nos pondremos en disposición de atacar directamente los 30.000. Que es el nivel que hemos comentado. Y esto, evidentemente, nos acercaría a que el cierre semanal de esta misma semana sea alcista, confirmando precisamente los 2 puntos que aún no hemos confirmado en gráfico semanal.
Media móvil de 50 semanal, máximo anterior, 24.500, lo que confirmaría que dejaríamos atrás la tendencia bajista ya al 100% y que independientemente de las caídas que puedan haber, que sinceramente sabéis que espero al menos una caída importante, no las veríamos del mismo modo que si se formaran en una tendencia bajista, porque podrían formar parte, mejor dicho, de una especie de movimiento en rango y dentro de un rango sin fomentar esa sucesión de máximos y mínimos crecientes ni máximos y mínimos decrecientes, albergaríamos volatilidad y veríamos movimientos impulsivos y movimientos hacia arriba y hacia abajo que no implicarían cambio de tendencia alcista o continuación de la tendencia bajista. Así que habiendo comentado un poco el escenario general que tenemos, vamos ahora a especificar un poquito más en todos esos aspectos, porque hemos empezado el vídeo comentando en EuroCHF esas rupturas en gráficos de una hora afectan directamente al gráfico semanal. Oye, ¿cómo puede ser esto? Pues aquí lo mismo. Esos patrones que estamos viendo en gráfico de una hora en Bitcoin van a afectar directamente al gráfico semanal hasta el punto que pueden condicionar ese cambio de tendencia o no. Ese dejar atrás la tendencia bajista o no. Entonces, yendo a por el gráfico de 4 horas para empezar tranquilos, como veis tenemos un gráfico bastante sobrecomprado. Además, tenemos claras divergencias en MACD. Aquí lo tenéis, fijaros cómo MACD lleva haciendo pues máximos decrecientes desde hace tiempo. En cambio, el gráfico sigue haciendo, máximos crecientes. Fijaros aquí, a ver, aquí lo tenemos, máximos crecientes, máximos decrecientes, con lo cual esto es divergencia. Además, fijaros cómo parece que el precio quiere empezar a ir frenando o está empezando a dar algún tipo de señal. Ahora especificaremos más en esto, pero fijaros cómo aquí, pues, impulso, pullback. Y luego ya en este impulso como que empieza a frenar. ¿Por qué? Pues porque ya pasa por delante el máximo anterior y ya se va para abajo, cuando anteriormente lo pasa sin problema. Pues bueno, esto es un indicio de algo, indicio que ahora desarrollaremos más en gráfico de una hora porque es muchísimo más claro, pero fijaros cómo no estamos formando un comportamiento habitual en la media móvil o en el gráfico de 4 horas. No es habitual, y esto únicamente tenéis que hacer zoom out, nos vamos para atrás, y cuántas veces el gráfico de 4 horas se separa tanto de la media móvil de 50, que es esta línea roja que estáis viendo aquí. ¿Cuántas veces? Muy pocas. Normalmente, fijaros, en este movimiento de aquí, por ejemplo, el precio la está siguiendo como soporte, cae y hace un pullback. La mantiene bastante bien. Cae por noticias, pero enseguida la mantiene bastante bien. Cae por noticias, pero encima la mantiene bastante bien. En el sentido de mantener, me refiero a contactar con la misma, que no es habitual ver movimientos de sobrecompra o sobreventa tan grandes que se separen tanto de la media móvil de 50 de 4 horas. Pues bueno, justamente ahora tenemos este movimiento, tenemos esta separación tan clara respecto a este nivel y es algo que no es habitual, no es muy normal que Bitcoin se sobrecompre o se sobrevenda tanto sin formar algún tipo de movimiento a contratendencia, que pues bueno, no tiene que ser una caída importante, pero sí que, oye, contactar un poco y continuar, si es que la tendencia es claramente alcista. ¿Esto qué nos indica? Bueno, nos indica que podemos estar más cerca de formar un pullback, que como mínimo teste esa media móvil, que ahora mismo la tenemos en los 25.700. Pero bueno, si esto pues va haciendo así, por ejemplo, la media móvil se acercará. Entonces es una zona de soporte, en este caso dinámico, con lo cual no es un nivel rígido, ¿no? Claro, bajando a temporalidad de una hora, sí que se ha contactado con la media móvil de 50 de una hora de forma más habitual, pero las divergencias respecto al MACD son enormes. Fijaros cómo son tan grandes que, pues bueno, van desde el 13 de marzo, que ya estamos formando claras divergencias y hemos formado múltiples máximos decrecientes mientras el gráfico seguía subiendo, ¿no? Además, podemos empezar a detectar un patrón de cuña. Esto de aquí, si unimos la parte inferior, que punto número 1 lo podéis unir desde aquí, o lo podéis unir desde aquí, desde la parte final, da igual, sigue siendo el mismo patrón. Pero bueno, está formando un patrón de cuña, patrón que es evidentemente de desaceleración, de agotamiento. La ruptura de la parte superior de este patrón, obvio, la ruptura de esta diagonal alcista, que también es un nivel diagonal, con lo cual no es exacto, dejaría atrás esa desaceleración y daría paso a atacar nuevos niveles. Pero, en mi opinión, sinceramente, sería pan para hoy y hambre para mañana, ya que no es tolerable que una temporalidad tan corta como el gráfico de 4 horas no vea pullbacks.
no es demasiado tolerable, no es demasiado habitual en ese sentido. Resultado, terminaríamos corrigiendo igual, pero no tendríamos un patrón técnico que nos ayude a predecirlo. Ahora tenemos un patrón evidente, un patrón de desaceleración, de desgaste, tenemos las divergencias en 1 hora, divergencias en 4 horas, no hemos confirmado la ruptura en gráfico diario, tenemos la resistencia de la media de la diagonal diaria, tenemos múltiples factores que nos pueden indicar, oye, cuidado porque igual se viene un pullback que como mínimo, como digo, teste la media móvil de 4 horas. Si esto finalmente no resulta y, oye, Bitcoin sigue fortalecido por los bancos, sale una noticia positiva, pasa lo que sea y formamos una ruptura, dejamos atrás este patrón, perfecto. Pero dejar atrás este patrón no implica que dejemos atrás las divergencias, no implica que dejemos atrás la desaceleración que ya estamos viendo en gráfico de 1 hora, en gráfico de 4 horas, la resistencia dinámica, la resistencia diagonal y demás. ¿Ok? Entonces, dejaríamos atrás este patrón, seguiríamos con la probabilidad de formar un pullback, pero en este caso tenemos un patrón que nos puede ayudar a predecir ese movimiento. Si dejamos atrás el patrón, hacemos así, tal, ahora esperemos a ver si se forma otro patrón, pero las condiciones para caer seguirían estando ahí. Entonces, como digo, sería un poquito de pan para hoy, hambre para mañana, porque ahora tenemos esa estructura bastante clara, bastante predecible, que nos puede ayudar, como digo, a esperar qué es lo que puede pasar con Bitcoin durante las próximas horas. Entonces, pasando al análisis del SP500 de hoy, evidentemente el castigo está siendo mayor debido a la situación del sistema bancario. Ya comentamos que pese a recuperar los 3.900, la media móvil de 20 era una zona realmente peligrosa y efectivamente no ha podido superarla. Fijaros que el SP500 se recuperó atacando y situándose por dentro de este nivel de los 3.900, pero ya comentamos que este nivel, la media móvil de 20 diaria, era la zona dinámica, la zona que marcaba tendencia, y en este caso resistencia, resistencia, tendencia bajista, es evidente. Yo sigo pensando que los 2.700 son un target claro, más aún después de confirmar la media móvil de 20 como resistencia. Fijaros que, pues por ejemplo, en muchas situaciones, en movimientos de pullback más desarrollados, es la media móvil de 20 la que va dando seguimiento. Aquí tenemos un par de toques, el precio cae, vuelve a tocarla, el precio cae, vuelve a tocarla, el precio cae, vuelve a tocarla, la tocamos hasta 5 veces, 2 veces aquí, 3, 4 y 5, hasta que finalmente la rompemos, vale, perfecto. Pero en este punto, ¿por qué no podríamos tocarla? El precio cae, vuelve a tocarla, el precio cae, vuelve a tocarla, hasta que nos plantamos en los 2.700. Atacaremos el soporte de este nivel, como digo, los 3.700, perdonadme, no sé si he dicho 2.700, pero bueno, quería decir 3.700, y entonces veremos si el precio se hace fuerte o si no está preparado para, pues bueno, mantenerse en estos niveles. Oye, que te genera dudas la temporalidad diaria, la temporalidad semanal, cógete el gráfico mensual. ¿Qué es lo que vemos en el gráfico mensual? Vemos que justamente el mes pasado, el mes de febrero, fijaros qué es esto. ¿Qué es esta vela de aquí? Esto es una high test, es una vela de rechazo, que además rechaza la media móvil de 20 mensual, una zona de resistencia dinámica. Lo mismo que sucedió aquí. Lo mismo que sucedió en el mes de agosto del año 2022. Queda lejos, ¿eh? Pero bueno, pasó lo mismo. ¿Y qué es lo que hizo el precio? ¡Pam! Caer. Pues, sinceramente, si te genera duda la volatilidad que se pueda formar en gráfico diario o gráfico semanal, a ver, el gráfico mensual está relativamente claro. Rechazamos este nivel. Igual que aquí, media móvil, resistencias, pues ¿por qué no podemos atacar los 3.700, 3.500? Incluso, dependiendo de si se van acumulando las malas noticias, nuevamente la media móvil de 50 mensual, lo cual ya es una zona realmente importante. Bueno, ya iremos viendo. En cuanto al análisis del oro de hoy, vemos que sigue totalmente intratable. Ya me habéis comentado varios que también habéis entrado en el trade que estuvimos comentando desde hace semanas a través de este patrón semanal de impulso, pullback, continuación, máximos y mínimos crecientes, nivel de resistencia, en este caso roto, los 1.800, actuando como soporte, doble suelo y demás, ¿no? Quiero, literalmente, que veáis aquí la diferencia entre lo que está haciendo Bitcoin y lo que está haciendo el oro. ¿Por qué puede parecer, oh claro, si es que Bitcoin está sobrecomprado, normal que haga divergencias en MACD? No es cierto. Fijaros cómo el oro, sin ningún problema, forma un doble suelo, hace un impulso y rompe el máximo anterior, hace un impulso y rompe el máximo anterior, hace un pullback, hace un impulso y rompe el máximo anterior, hace un impulso y rompe el máximo anterior.
El oro está subiendo con fuerza, con contundencia, con dirección, con unanimidad de fuerzas alcistas. Bitcoin no. Fijaros, subimos un poco, pam, pam. Bitcoin está subiendo, perfecto, pero hay divergencias. Oye, pues ya está, pues vamos a tenerlas en cuenta para poder entender qué es lo que podría pasar. Esperar una caída en Bitcoin es algo normal, es algo habitual, que después de un impulso, pues viene y ya está. O sea, no hay que maximizarlo como, no, es que si esperas una caída es que entonces eres bajista. No tiene nada que ver, ya lo sabéis. Entonces, el oro, quiero que veáis esta comparación porque está subiendo de manera totalmente opuesta a cómo está subiendo Bitcoin, que es con fuerza, con dirección, con contundencia. Realmente sigue intratable y sí que es verdad, fijaros cómo... Aquí lo tenemos. Se está formando una clara divergencia MACD en gráfico diario, pero ya sabéis que son situaciones que se alargan, así que podría ser solo la antesala a la corrección que esperamos en el oro. Pero de momento no hay señal de debilidad en las velas, más allá de este momento de 3 días durante la semana pasada, donde vimos que el precio, pues bueno, empezaba a flojear y oye, que podía venirse ya este pullback para continuar con esta tendencia. Pues bien, se dejó atrás, fijaros el cierre del viernes 17 de marzo de la semana pasada y no hay debilidad en términos generales. Hemos tenido un par o 3 de velas de desaceleración, pero dentro de todo este patrón esto es un doble suelo. ¿Veis por qué cuando se forma un doble suelo y el precio no sale disparado os digo cuidado que hay debilidad? Pues porque esto es un doble suelo. Entonces, no hay debilidad en estas velas y esta divergencia MACD lo único que puede significar es lo siguiente, que el precio siga con lo suyo, que esto siga haciendo así y que, bueno, pues tarde o temprano se forme ese pullback que llevamos comentando en el oro y que tenemos que esperar en el oro. Y entonces la divergencia se ajusta al precio y luego continuamos sin ningún tipo de problema. Lo mismo que espero de Bitcoin, pero en otra temporalidad. No hay más, en otro activo. Vamos ya con el análisis del euro dólar de hoy y fijaros cómo seguimos igual también. Esta semana van a haber bastantes noticias, bastantes comparecencias que, punto número 1, pueden afectar al euro y punto número 2, también pueden afectar al dólar. Comparecencias y tipos de interés. Así que podría un poco desencallar la situación. Ya hablamos que se había formado un fallo tendencial. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque hicimos un movimiento bajista, hicimos un pullback hasta la media móvil de 50 diaria, una zona muy importante de resistencia dinámica, desaceleración, gran vela bajista y en este punto, que confirmamos máximos decrecientes, resistencia dinámica, mínimos decrecientes y demás, no somos capaces de romper el mínimo anterior. Con lo cual se forma un fallo en esa dirección tendencial. ¿Qué implica esto? Pues bueno, fijarnos literalmente en soporte y resistencia, es decir, soporte 1.05, resistencia 1.07. Sigo literalmente con la misma hipótesis. Creo que lo que vamos a hacer es romper la zona de resistencia, a menos que se encalle mucho la situación, que de momento, bueno, hemos rechazado una vez y tenemos algún otro rechazo históricamente, pero en el corto plazo, a menos que se encalle este nivel, creo que lo romperemos atacando el máximo anterior. ¿Para qué? Pues bueno, para testear. Si lo rompemos también y formamos un patrón en gráfico semanal de impulso, pullback y continuación, o si hay un fallo en esta continuación, se forma un doble techo y lo que entramos es en un patrón de reversión semanal que confirma esta envolvente bajista en gráfico mensual en zona de resistencia. Es ya hablar más de la cuenta, pero bueno, al final es un poco como nos tenemos que ir anticipando. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.